Pregunta, queja y participación es bienvenida. Solo prendan su micro y me dicen quiénes son para poder anotarlos, su participación, ¿ya? Empezamos. Primero, introducción. El sistema nervioso está dividido en... El puntero. El sistema nervioso está dividido en dos partes. No hay más sistema nervioso en nuestro cuerpo. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ustedes ya saben que se divide en dos. El cerebro, que es donde manda la señal, ¿no? El que manda la orden en todo nuestro cuerpo. Y la médula. Toda la médula. El sistema nervioso periférico está dividido en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que es el sistema nervioso que no controlamos nosotros con nuestra conciencia. Y el sistema nervioso somático, ¿no? Que sí lo controlamos, ¿no? O sea, es cuando movemos las manos, los pies, cuando queremos caminar, cuando queremos pararnos, se mueve este sistema. Y hoy vamos a especificar, o bueno, vamos a especializarnos más en hablar sobre el sistema nervioso autónomo, que se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿ok? Acá vamos a diferenciar entre estos dos un poco antes de empezar con la clase en sí. El sistema simpático, o también llamado toracolumbar, y el sistema parasimpático también se puede llamar cráneo sacral. ¿Por qué? Vemos la médula acá, el esquema, y los sistemas simpáticos, ¿no? Los nervios del sistema simpático salen de la médula torácica y de la médula lumbar. Y el sistema nervioso parasimpático sale también algunos del cerebro, son algunos pares craneales, que lo vamos a mencionar luego, y del sacro, de estos lugares sale, por eso también se le llaman de estos nombres. Y acuérdense que del sistema simpático, de los nervios del sistema simpático, nos generan catecolaminas, que son los neurotransmisores del sistema simpático, y del parasimpático nos sale la acetilcolina. Por lo tanto, ya hemos visto, ¿no?, en la clase pasada que las catecolaminas se unen a los receptores adrenérgicos y en el parasimpático la acetilcolina se une a los receptores nicotínicos, que lo hemos mencionado bastante en la clase pasada, y al receptor muscarínico, que es otro, lo mencioné un poquito, ¿no? Es un tipo de receptor metabotrópico, al igual que el adrenérgico. El receptor nicotínico es el receptor que funciona como canal iónico, ¿no? Un receptor ionotrópico. Ok, seguimos con la diferencia de estos dos sistemas. Vean el sistema, el esquema, ¿no?, del sistema nervioso central, y los sistemas periféricos, ¿no?, que está dado por el sistema autónomo, puesto parasimpático y simpático, y el sistema somático, ¿no?, que es otra parte del periférico. Vemos los nervios. Acá tenemos dos nervios siempre, dos pares de nervios en cada sistema. Y a este nervio que está antes del ganglio se llama el nervio preganglionar, y el que está después es el postganglionar. En los nervios del sistema parasimpático, el ganglio va a estar lejos, va a estar cerca del órgano efector. O sea, el preganglionar es mucho más largo que el postganglionar. Se le puede ver clarito con el esquema. A diferencia del sistema simpático o toracolumbar, que los nervios preganglionares están más adelante, más chiquitos, y el nervio postganglionar está más largo. Ya lo mencioné, ¿no? En el órgano efector, en el último nervio, con el órgano efector, tenemos la acetilcolina en el sistema parasimpático, y en el sistema simpático tenemos a la noradrenalina como neurotransmisor en el que hace efecto, ¿no?, en los órganos en sí. Y ¿cómo se le dice? Una excepción del sistema simpático, ¿no? Cuando el órgano efector son las glándulas sudoríparas o el sistema piloelector, ¿no? Cuando pues, se paran los pelitos, acá va a hacer efecto el neurotransmisor acetilcolina, porque es solo en estos órganos, ¿no? Sobre todo en las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Ya. Terminamos con lo básico. El sistema somático solo está dado por una neurona, no por dos, ¿no? A diferencia del sistema autónomo. Ok, terminamos con lo básico, que es la diferencia entre estos dos sistemas, y empezamos con cómo hace efecto en cada órgano, ¿no? Estos dos sistemas. El sistema simpático también se le puede llamar como el sistema de escape o pelea, ¿no? Es cuando está más activo nuestro cuerpo. Y el sistema parasimpático es el sistema de relajación, de descanso y de digestión.
¿ok? Tengan en cuenta estas diferencias en cada órgano, porque así podemos comprender mejor cómo actúan nuestros fármacos simpático-miméticos y simpaticolíticos o parasimpaticolíticos y parasimpaticomiméticos, ¿no? Que significa que exacerban, ¿no? Las acciones, los simpático-miméticos o también agonistas de estos fármacos van a exacerbar estas reacciones en los órganos y los simpático-miméticos, ¿no? O los agonistas de parasimpático van a exacerbar estas acciones, las mismas acciones de estos órganos que hace el sistema parasimpático, ¿ok? A ver, en el sistema simpático, como dice escape o pelea, es más agresivo, digamos, diciéndolo más activo, ¿no? El sistema simpático a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el ojo dilata la pupila. ¿Por qué dilata la pupila? Porque a la hora de escaparnos, a la hora de pelear, necesitamos más visión. Nos tiene que aumentar el campo visual. Por eso que el sistema simpático, cuando hace efecto al ojo, nos dilata la pupila. Otro ejemplo del sistema de escape. Relaja los bronquios. ¿Y qué pasa cuando relaja los bronquios? Nos aumenta el diámetro de los bronquios, ¿ok? Y nos hace más paso de oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo obviamente que va a necesitar mucho más oxígeno para moverse durante el escape o la pelea. También nos acelera el pulso cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca sube, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque obviamente que este oxígeno que ha entrado en los pulmones necesita llevarlo a todo el cuerpo y con mucha rapidez porque estamos en un sistema de escape. ¿Ya? Y por lo contrario, otra cosa, en el riñón, en la glándula suprarrenal, también no se va a secretar adrenalina y noradrenalina, ¿no? Porque son las catecolaminas que es necesario para activar el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Pero por lo contrario, el sistema digestivo va a estar totalmente en descanso, no se va a mover para nada, porque se inhibe la salivación, se inhibe la motilidad gástrica, la motilidad de los intestinos, ¿no? Se desactiva. Y aparte también no nos deja orinar ni nos deja defecar ese sistema. Nos relaja la vejiga para que no salga la orina y nos contrae el recto para que no salga las heces, ¿sí o no? A diferencia del sistema parasimpático, lo hace totalmente lo contrario al sistema simpático. Uno, nos contrae la pupila, no necesitamos tanto campo visual, más bien nos queremos dormir acá con este sistema. Nos reduce el gasto cardíaco, no necesitamos tanto sistema circulatorio ni necesitamos tanto oxígeno y es por eso que nos contrae los bronquios, ¿sí o no? También, pero por lo contrario, ¿no? Como es un sistema de digestión, se activa todas las vías digestivas. La salivación va a ser abundante en el parasimpático, va a haber una actividad gástrica, va a haber actividad biliar, nos contrae ahora la vejiga cuando nos relajamos, la vejiga se contrae y orinamos, ¿sí o no? Cuando vamos al baño, y también se relaja el recto y defecamos, ¿ok? Estos dos sistemas van a ser contrarios y acuérdense, los fármacos que actúan en esos sistemas también van a hacer acciones contrarias. Bien, digestión, sistema parasimpático. Ya, chicos. En todavía seguimos en las previas, ¿no? Para explicar estos dos sistemas, una parte fisiológica de estos dos. No. Ahora hablamos ya nos enfocamos nosotros conmigo, ustedes conmigo van a aprender sobre el sistema nervioso simpático, que va a haber la adrenalina, noradrenalina, ¿no? Ese sistema simpático, ya. Vamos a ver el nervio. Acá tenemos otra vez un esquema de un nervio con el órgano efector, digamos, y vamos a tener el espacio sináptico. ¿Qué ocurre acá? Que cuando hay una acción del sistema simpático, primero la tirosina se va a convertir en dopa, el dopa se convierte en dopamina y así va a ser acumulada en las vesículas dentro de los nervios, ¿no? Acá tenemos la noradrenalina, la adrenalina acumuladas, esperando a ser secretadas. Una vez que es secretada, esta noradrenalina puede hacer efecto en los receptores adrenérgicos, sea alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase pasada, que hay muchos tipos de receptores adrenérgicos. Esta noradrenalina puede hacer efecto acá, pero también otro punto que tienen que aprenderse que hay otros receptores que degradan a estas noradrenalinas, el COMT.
El COMT, también llamado catecol o metiltransferasa, esta enzima lo que hace es cuando ya hay demasiada noradrenalina y no hay receptor que pueda captarlo, se une a estos receptores que sirven como enzimas y lo degrada. La noradrenalina que está libre lo degrada. Y ya va a terminar el efecto del sistema simpático. Hay otros receptores que recaptan a la noradrenalina, así como el receptor alfa-2 adrenérgico, ¿se acuerdan, no? Esto lo captaba y disminuía la secreción de noradrenalina excesiva por este nervio. Aparte también hay este receptor que lo recapta la adrenalina y lo vuelve a acumular en las vesículas para una siguiente estimulación, ¿ok? Lo vuelve a recaptar y lo mete otra vez a las vesículas. Hay otra enzima, tenemos acá la enzima MAO, que es otra enzima que se tienen que acordar sí o sí hoy, es la monoamin oxidasa. Monoamin oxidasa. Esta enzima también es muy importante cuando hay demasiada noradrenalina y ya no entra a las vesículas. ¿Qué hace esta enzima? Lo degrada. ¿Ok? Nos degrada a la noradrenalina. Estas dos enzimas también es muy importante porque hay fármacos que hacen efecto a estas enzimas y nos ocasiona activación del sistema simpático, ¿ok? Van a recordarlo. MAO y el MAO y la COMT, ¿ok? La catecol o metiltransferasa. Catecol o metiltransferasa, ¿ya? No se aprendan el nombre en sí, sino lo que hacen, ¿no? El COMT está en el órgano efector o en la siguiente nervio para poder degradar la noradrenalina y la MAO está dentro del nervio, al lado de la vesícula, fuera de las vesículas, ¿no? Y degrada la noradrenalina que está fuera de las vesículas, ¿ok? Y como les dije, hay fármacos que actúan en estos receptores. Por ejemplo, la cocaína, la imipramina, la cocaína, todos los han escuchado, ¿no? Que se genera por la hoja de coca. Esta cocaína e imipramina inhibe a estos receptores que recaptan la noradrenalina y lo que hace es aumentar la cantidad de noradrenalina que está en este espacio. Por lo tanto, nos hace más efecto adrenérgico, nos activa más el sistema simpático. ¿Ok? Esto hace la cocaína y la imipramina. Hay otro que es la reserpina, que la reserpina lo que hace es activar o desactivar a estas vesículas para que no sea secretado los fármacos, ¿no? O sea, la noradrenalina en este caso. Hace efecto directamente en las vesículas. Ya, hablamos ahora del último receptor que es el alfa-2 adrenérgico. Lo hemos hablado un poco en la clase pasada, a ver si se acuerdan. Ya. El alfa-2 adrenérgico, este receptor lo que hace es un feedback negativo de la noradrenalina. Ven acá que la noradrenalina se está secretando súper normal, se activa, se une, ¿no?, a sus receptores del otro nervio o del órgano efector. Puede ser el beta-2 adrenérgico, puede ser alfa-1 adrenérgico, ¿no? Los receptores adrenérgicos están esperando a la noradrenalina. Cuando ya hay demasiada adrenalina en este espacio, se va a recaptar por el receptor alfa-2. El alfa-2 adrenérgico lo capta y es un receptor metabotrópico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que está unido a una proteína G. Esta proteína G tipo I, que es de inhibición, inhibe a la adenilciclasa. La adenilciclasa, ¿no?, que era nuestro amplificador, se inhibe, disminuye la cantidad de AMP cíclico, por lo tanto ya no va a haber proteína quinasa A activa, por lo tanto va a disminuir la cantidad de calcio que está en nuestros nervios. El calcio funcionaba como para liberar a la noradrenalina y como hay menos calcio, ¿no?, acá nos dice que nos da menos calcio, ya no va a haber liberación de neurotransmisores como la noradrenalina, ¿ok? Por eso es que el receptor alfa-2 adrenérgico se encarga de hacer un feedback negativo de los neurotransmisores. ¿Qué hace? Por ejemplo, inhibe la liberación de la noradrenalina excesiva, inhibe la liberación de la acetilcolina, que es otro neurotransmisor, inhibe la liberación de serotonina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso central, ¿no? Baja la presión arterial y también funciona como fármacos antiarrítmicos, ¿ok? Tiene esta función cuando se activa estos receptores alfa-2 adrenérgicos, se pueden acordar. Ya.
Ahora vamos a empezar con los simpático-miméticos o agonistas del sistema nervioso simpático, se pueden decir de dos formas, que activan o tienen la misma función que estas catecolaminas. Tenemos como las catecolaminas endógenas y sintéticas. Las endógenas, ya lo he mencionado en la clase pasada, tenemos la noradrenalina, adrenalina y la dopamina, ¿no? La dopamina es más que nada un neurotransmisor del sistema nervioso central, liberado por el hipotálamo. Estas dos pueden ser liberadas por los nervios y también por la glándula suprarrenal, ¿no? Tenemos a la comparación de los fármacos o de las simpático-miméticos selectivos y no selectivos, ¿ok? Los fármacos no selectivos y los fármacos selectivos. O sea que solo se une a un receptor o se pueden unir a varios receptores adrenérgicos. Como en el caso de la adrenalina, habíamos dicho que se une al receptor alfa 1, al alfa 2, al beta 1, beta 2, beta 3, o sea, a todos los receptores. A eso se le llaman fármacos no selectivos de receptores. Y fármacos que solo se une a un tipo de receptor adrenérgico le llamamos fármacos selectivos, ¿sí o no? Acá está la diferencia. Ya. Los fármacos no selectivos lo podemos comparar entre ellos su selectividad por este receptor. Por ejemplo, la adrenalina es mucho más selectiva del alfa 1 que la noradrenalina, que la dopamina y que isoprotenerol. ¿Ok? Sí, estamos, no me he olvidado de mencionar nada. Sí, estamos bien. ¿No? De isoprotenerol, que es una catecolamina sintética, al igual que la dobutamina. Ya, en el alfa 2, la adrenalina es selectiva. Bueno, acá está casi igual. No, la adrenalina es mucho más selectiva que la dopamina y que el isoprotenerol. En cambio, en el beta 1, el isoprotenerol es mucho más selectiva, o sea, se une con mucho más fuerza que la adrenalina o que la noradrenalina. Y en el beta 2 también el isoprotenerol es el más selectivo que todos. No podemos comparar esto. Y acá tenemos los fármacos selectivos de cada uno de sus receptores, ¿no? La fenilefrina, metoxamina es selectiva del alfa 1, la clonidina de la alfa 2, la dobutamina esta selectiva del beta 1, o sea, no se une a los demás receptores, salbutamol, litodorina, que es selectivo del beta 2. Ya. Y como les dije, ¿no? Este cuadrito también lo hemos visto. Los receptores los receptores adrenérgicos tenemos 5 tipos y depende de en qué receptor se une, difiere, ¿no? La acción del fármaco. Por ejemplo, si se une el fármaco al receptor alfa 1 que está en el músculo, músculo dilatador de la pupila, nos dilata la pupila, ¿no? Acuérdense, es un sistema simpático. Estamos hablando del sistema simpático, o sea, se dilata la pupila. ¿Qué más? En el músculo liso pilomotor nos erecciona el vello. Acá va a estar unido a la proteína GQ. Acuérdense, ¿no? De la proteína GQ, porque este es un receptor metabotrópico. Y sus segundos mensajeros tenemos, ¿no? Al inositol trifosfato y al diacilglicerol, ¿no? Este alfa 2 ya lo mencionamos, se encuentra en las terminaciones nerviosas, ¿no? Y inhibe la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina, noradrenalina y serotonina. Si el fármaco se une al beta 1, le hemos dicho, ¿no? Que es muy cardioselectivo. Este beta 1 se encuentra abundantemente en el corazón y nos aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En este caso va a estar unido a la proteína GS, ¿no? Que es S de estimulación. Nos aumenta el AMP cíclico. A diferencia del alfa 2, como pueden ver, está unido a una proteína GI, que es de inhibición. Nos disminuye la actividad del AMP cíclico. Si el fármaco ahora se une al beta 2, al receptor beta 2 del músculo liso, por ejemplo, el respiratorio, nos relaja el sistema respiratorio, nos aumenta el diámetro de los bronquios y nos da más oxígeno a nuestro cuerpo, ¿sí o no?
En este caso también se activa la proteína GS. Y por último, ¿no? Tenemos al beta 3, al receptor beta 3 que todavía está en investigación. Podemos tratar de efectos metabólicos, ¿no? A los pacientes obesos, así con estas investigaciones de receptor beta 3, ¿no? Ya que se encuentra en los adipocitos o en el tubo digestivo. Ok. Ahora sí, empezamos con los agonistas adrenérgicos o también llamados simpático-miméticos, ¿no? O sea, agonistas exacerban la acción del sistema nervioso simpático. Vamos a ir viendo todos los fármacos que hacen acción simpática, ¿no? ¿Qué es acción simpática? Recuerden, ¿cuál es la acción simpática de nuestro organismo? Nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Nos aumenta la actividad. Acuérdense, es el sistema de pelea, de escape. Nos tiene que dilatar los bronquios para poder tener más oxígeno, nos dilatan las pupilas. ¿Qué más? Ya, y todo el sistema digestivo se inhibía, ¿sí o no? Acuérdense de el sistema simpático y por lo tanto, todos estos fármacos no exacerban estas actividades de nuestro organismo, porque son simpático-miméticos o agonistas adrenérgicos, ¿ok? Lo vamos a separar en los fármacos que hacen acción directa, acción mixta y acción indirecta, ¿no? Acá está equivocado. Es acción indirecta, ¿no? Lo corregí. Es una imagen, ¿no? Vamos. Dentro de las acciones directas, se llaman así porque hacen directamente efecto a los receptores adrenérgicos, ¿no? Se unen al alfa, se unen al alfa 2, al beta 1, beta 2, ¿no? A uno de ellos se unen. Por eso son acciones directas. Las acciones mixtas, como la efedrina, también pueden unirse al receptor adrenérgico, pero también tienen otra acción indirecta. Al igual que esto, ¿no? Las acciones indirectas tenemos, bueno, después lo vamos a mencionar, primero a los directos. A ver. Ya, tenemos a la fenilalfa, los que se unen, los selectivos y los no selectivos, ¿sí o no? Los que hacen la acción directa pueden ser selectivos o no selectivos de los receptores. En el caso de los selectivos tenemos a la fenilefrina que se une al alfa 1. Esta está en el panadol antigripal, o sea, está dentro de este compuesto que tenemos paracetamol, clofenamina y nos hace descongestión nasal, la fenilefrina. La alfa 2, la clonidina, acuérdense también de este fármaco, es un antihipertensivo. O sea, es el único fármaco que hace una acción contraria al sistema simpático, ¿sí o no? El beta 1, tenemos selectivos de beta 1, ya lo hemos dicho, la dobutamina, y la beta 2, que es la terbutalina, ¿no? Selectivos de los receptores adrenérgicos. Dentro de los no selectivos, tenemos a la oximetazolina, que también se usa como una descongestión tópica. Tenemos el isoprotenerol, que se une al beta 1 y el beta 2. La epinefrina, que se une a todos los receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. La epinefrina, o también llamado adrenalina. La norepinefrina, que se une al alfa 1, alfa 2 y beta 1. ¿Ok? Ya. Ahora hablamos de los que hacen acción indirecta. ¿Qué significa con indirecta? Que no se une a los receptores alfa-adrenérgicos, sino hacen otro tipo de acción. Por ejemplo, los liberadores, la anfetamina, la tiramina. Libera más los fármacos, libera más los neurotransmisores adrenérgicos, que es la noradrenalina. Inhibidores de la captación. Acuérdense, la cocaína inhibía a la recaptación de la noradrenalina y aumentaba la noradrenalina que estaba en el espacio sináptico y por lo tanto exacerba la acción de la noradrenalina y por lo tanto no se exacerba la acción del sistema simpático, ¿sí o no? Los inhibidores de la MOA o también MAO, ¿no? Acuérdense, los inhibidores de la MAO que era la selegilina. Estas van a inhibir a la enzima que degradaba a los fármacos que estaban fuera de la vesícula y nos aumentaban la cantidad de noradrenalina dentro del nervio. Y los inhibidores de la CON, ¿no? La catecol o metiltransferasa, tenemos a los entacapone.
entacapone. Esta enzima, acuérdense, nos degradaba los fármacos que estaban abundantemente en el espacio presináptico, en el espacio sináptico. Y por lo tanto, si inhibimos a esta acción de esta enzima, va a haber un montón de noradrenalinas libres en el espacio sináptico. ¿Ok? Preguntas hasta acá, chicos, porque de acá vamos a empezar con uno por uno de estos fármacos. Algo rápido. Solo quedan como 4 tiempos. Preguntas, dudas. ¿No? Esperaré un momento. Ya, un extra. Este entacapone sirve como tratamiento para el Parkinson. Ya, tenemos, ¿no? Acuérdense, acción directa y acción indirecta. Y dentro de estos están estos fármacos que hacen todo lo posible para aumentar la noradrenalina dentro de o entre los nervios para que haya más acción simpática. No todos son adrenérgicos, todos son fármacos adrenérgicos, de alguna forma, indirecta o indirecta. Directa o indirecta. Ya. Fármacos adrenérgicos no selectivos, ¿ok? Primero los que no son selectivos, como la adrenalina, noradrenalina, la dopamina, que ya le hemos hablado. La adrenalina lo podemos usar para un shock anafiláctico. Este sí se va a hacer efecto en todos los receptores beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Nos va a dar inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Pero nos puede ocasionar arritmias cardíacas, nos contrae las arteriolas, nos dilatan las arterias de los músculos esqueléticos. No, tiene todas las acciones de estos receptores. Acuérdense, ¿no? ¿Qué hace cada uno de los receptores? El beta 1 nos aumentaba, ¿no? La frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. El beta 2 que estaba en los vasos sanguíneos, ¿qué hacía? Nos dilataban los vasos sanguíneos. Pero también tiene acción en el alfa 1, o sea que nos contrae los vasos sanguíneos también. O sea, tiene todo tipo de acción. El uso clínico, como lo dije, lo podemos usar en el shock anafiláctico o en aumentar la presión arterial. Y para esto tienen que acordarse esta ecuación de la presión arterial, que lo escribí bien feo, pero que se entiende. Espero que se entienda. La presión arterial, ¿no? Esta ecuación lo hemos visto en fisiología, que la presión arterial está dado por el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica, RVP. ¿Sí o no? La resistencia vascular periférica es toda la resistencia que nos dan las arteriolas, las arterias de todo nuestro cuerpo, ¿no? Las paredes de las arterias. Y el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Estos dos. ¿Y qué hace la adrenalina? Nos aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Nos aumenta la fuerza cardíaca y la frecuencia cardíaca. Pero también nos disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Cómo? Dilatando a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se dilatan y obviamente que hay mucho menos resistencia al pasar la sangre. A esto le llamamos resistencia vascular periférica. Y sí, por eso es que no se aumenta mucho para el tratamiento de las enfermedades del corazón, la adrenalina, sino más que nada el shock anafiláctico, ¿no? Acá el shock anafiláctico nos puede ocurrir, por ejemplo, cuando el paciente tiene alergia a un AINES y le damos AINES al paciente sin saber y le empieza a contraer los músculos de los bronquios y se cierran los bronquios, ¿no? Le damos adrenalina para que estos músculos de los bronquios se relajen, ¿no? Esto ocasiona el beta 2. El receptor beta 2 nos relaja el músculo respiratorio para poder darnos más oxígeno, ¿sí o no? Esa era una acción simpática. Pasamos a la noradrenalina. La noradrenalina puede hacer efecto en el alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 1. ¿Ok? Tiene una acción vasopresor, o sea que nos aumenta la resistencia vascular periférica, ¿no? Cuando hace vasoconstricción, resistencia vascular periférica aumenta y por lo tanto nos aumenta la presión arterial. ¿Ok? También como hace acción en el receptor beta 1, lo que hace es un inotropismo positivo, pero que nos genera una bradicardia refleja. Acá vamos a explicar lo que es una bradicardia refleja un poco, pasándonos a esta diapositiva.
La regulación de la presión arterial tienen que recordarlo bastante en fisiología. Ya les dije la ecuación, ¿no? La ecuación es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Que ese es la ecuación de la presión arterial y la regulación de la presión arterial está dando por dos partes. La homeostasis de la presión sanguínea está dando por dos partes. Una que es sistema nervioso, que es lo que vamos a hablar hoy, y otro sistema es hormonal, que se encarga el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ya lo hemos hablado, la renina también nos aumenta la presión arterial. Ahora vamos a hablar del reflejo nervioso. ¿Qué ocurre cuando la presión sanguínea aumenta de repente, ¿no? Que nos ocasiona la noradrenalina, por ejemplo, porque hay un inotropismo positivo y vasoconstricción, ¿no? Nos aumenta la presión arterial bruscamente esta noradrenalina. Hay receptores, hay varios receptores en estos sitios, en la bifurcación de la arteria carótida y también el arco aórtico. En el callado de la aorta tenemos varios receptores que captan el cambio de la presión arterial de nuestro cuerpo. Acuérdense de esto que lo vamos a ver otra vez en el final. No quiero que se olviden sobre estos receptores. Estos receptores van a ser estimulados cuando cambia bruscamente la presión arterial. Dice, uy, ya aumentó demasiado la presión arterial. ¿Qué hacemos? Le manda impulsos al sistema nervioso central donde están los cardioinhibidores, los centrocardioinhibidores. ¿Y qué hace? El nervio vago, que una de las ramitas que inerva el corazón, hace efecto al corazón y nos empieza a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Y qué ocurre? El bradicardia, ¿sí o no? Cuando disminuye la frecuencia cardíaca de nuestro corazón, le llamamos bradicardia. Por eso es que va a haber una bradicardia refleja cuando le añadimos noradrenalina a un paciente. ¿Ok? Acuérdense de la bradicardia refleja y de la regulación de la presión arterial de los pacientes. ¿Ok? Ahora, por último, la isoprenalina la isoprenalina tiene efecto en el beta 1 y en el beta 2. No, casi nada hace efecto en los receptores alfa. ¿Ok? Acá van a hacer inotropismo positivo, cronotropismo positivo gracias a la beta 1 y va a hacer vasodilatación en el beta 2. Por eso, según la ecuación, ¿no? Esto va a ir aumentando, el gasto cardíaco va a aumentar porque aumenta la fuerza de contracción y aumenta la frecuencia cardíaca. Pero, como también hace efecto en el receptor beta 2 adrenérgico que estaba en el músculo liso, acuérdense de los vasos sanguíneos que hace vasodilatación, ¿sí o no? En total, como disminuye tanto la resistencia vascular periférica, la presión arterial media va a disminuir. Esto lo van a poder ver en su tarea de farmacología, si es que no lo han cambiado. Van a simular, ¿no? Que le están dando fármacos adrenérgicos a animales como ratones o conejos, creo. Y van a ver en el simulador cómo cambia su presión arterial. Y lo van a verificar. Ahorita estamos hablando teoría. El uso clínico de esta isoprenalina es la bradicardia, cuando el paciente tiene bradicardia o cuando el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Que ya es un defecto cardíaco. Ya, y por último, la dopamina. Esta dopamina va a ser más selectiva de la beta 1, pero que también hace efecto en otros receptores que se llaman receptores dopaminérgicos D1. ¿Ok? Con la dopamina nos va a dar el efecto inotrópico positivo y en este receptor D1 que está en el riñón, cuando hace efecto nos va a dilatar las arteriolas que están en el riñón. Cuando dilata las arterias del riñón, aumenta el flujo renal, o sea, la sangre que pasa por el riñón, y nos aumenta la filtración glomerular. Por lo tanto, secreta bastante sodio y el agua le sigue al sodio, por eso tiene un efecto diurético cuando hace efecto en el riñón, esta dopamina. Ok. Siguiente, esto ya lo hemos hablado, la regulación de la hipertensión, no, de la presión arterial de los pacientes. Ahora, los fármacos selectivos adrenérgicos. Todavía estamos hablando de los fármacos que activan al sistema simpático, ¿no? Al sistema de escape o de pelea. Los fármacos selectivos adrenérgicos
de alfa 1. Primero, la fenileprina, metoxamina. Estas dos van a hacer vasoconstricción, obviamente, porque solo tiene acción el alfa 1. El receptor alfa 1 que hacía estaba en los músculos lisos de los vasos sanguíneos y lo que hacía era vasoconstricción. No, lo que hace nos aumenta la presión arterial, o sea, le podemos dar al paciente que tiene presión arterial baja. También funciona como un descongestionante o un midriático, ¿ok? En el alfa, ya, esto dejamos de un lado primero el alfa 2 y empezamos con el beta 1. El beta 1 es cardioselectivo, acuérdense, es un receptor que está abundantemente en el corazón. Cuando se activa este receptor con la denopamina o la dobutamina, van a ser inotrópico positivo sin aumentar la frecuencia cardíaca. O sea, el uso clínico lo podemos usar para un tratamiento para insuficiencias cardíacas congestivas, insuficiencia cardíaca crónica y descompensación cardíaca después de una cirugía, ¿ok? Cuando el corazón está dañado, no funciona bien, le ayudamos, ¿no? Aumentándole la fuerza de contracción del corazón con la denopamina y la dobutamina. Ahora hablamos de la beta 2. Los fármacos adrenérgicos beta 2 selectivo, tenemos al derbutamol, salbutamol, procaterol y ritodrina. Si no puedo pronunciar muy bien el último. Estos fármacos beta 2 selectivos, acuérdense, van a hacer acciones en los bronquios, en los vasos sanguíneos, ¿no? Dilatándolos, nos dilata. Por eso es que, como pueden ver en la figurita, estos fármacos de erbutamol, salbutamol, lo van a usar los pacientes que tienen problemas en el sistema respiratorio. Ok, más que nada el uso clínico de estos dos fármacos va a ser tratamiento para el asma bronquial. Lo pueden usar los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, ¿no? Para poder dilatar los bronquios y así tener más paso del oxígeno, ¿ok? Y inhibir la contracción de los bronquios. Termutamol y salbutamol. Y la ritodrina también, ¿se acuerdan que el beta 2 estaba en el músculo liso del útero? ¿Se acuerdan? Y la ritodrina justamente tiene selectividad a estos receptores que están en el útero y lo que hace es relajar el músculo liso uterino. ¿Ok? Nos relaja el útero y por lo tanto, como uso clínico, lo podemos usar para evitar un embarazo prematuro. Le damos ritodrina a los pacientes, a las mamás, ¿no? Que pueden estar sufriendo de un embarazo prematuro. Ya. Por último, seguimos con los fármacos adrenérgicos, pero indirectos. Acuérdense, los fármacos adrenérgicos indirectos tenemos a los liberadores. Este puede hacer acción en el sistema cardiovascular, activando el corazón, pueden hacer vasoconstricción, vasopresor y aumentar la presión arterial. ¿Ok? Los liberadores, acuérdense, eran los que incentivaban más a la noradrenalina que salga de la vesícula y sea secretado por el nervio. Por eso es que cuando aumentamos estos liberadores demasiado puede ocurrir una taquifilaxia. Taquifilaxia significa que la acción del fármaco se para de un momento al otro muy bruscamente por el excesivo uso de los liberadores. ¿Por qué? Porque se gasta la noradrenalina, o sea, ya no hay más noradrenalina acumulada en las vesículas para que sean liberadas y es por eso que el efecto del fármaco se termina. Muy rápidamente. A esto le llamamos taquifilaxia. Es otro término que tienen que tenerlo en cuenta, que les van a preguntar en el parcial o en un pasito. Taquifilaxia, cuando el efecto del fármaco se termina en un tiempo muy corto. ¿Ok? Tratamiento lo podemos usar para tratamiento de asma, haciendo efecto en el beta 2, va a tener un efecto más persistente, broncodilatador, ¿no? Nos dilata los bronquios, pero también tiene efecto en el sistema nervioso central. Acá tenemos como ejemplo a la anfetamina o la metanfetamina. ¿Ok? Como uso clínico lo podemos usar como un agente antihipotensivo. Ay, me olvidé de mencionarles de la alfa 2. Me tienen que decir, pues chicos, que no he hablado sobre los fármacos que hacen acción en este receptor. Ya, los fármacos que hacen acción en este receptor alfa 2 adrenérgicos tenemos más representante a la clonidina, acuérdense la clonidina, y también tenemos a la guanetidina.
estos van a hacer acción contraria a la acción simpática. ¿Por qué? Porque se acuerdan que estaba en el nervio presináptico y recaptaba la noradrenalina, o sea, disminuye la cantidad de noradrenalina excesiva que estaba en el espacio sináptico. Por lo tanto, nos baja la presión arterial. Todos nos subían la presión arterial, por ejemplo, el beta 1, ¿no? Nos aumentaba la presión arterial. En cambio, el alfa 2, cuando se activa el alfa 2, baja la presión arterial. Es muy efectivo. Hay pacientes que usan clonidina para el tratamiento de hipertensión arterial, ya que hay muchos pacientes que sufren esta enfermedad. Como efecto adverso, ¿no? Como disminuye la acción simpática, nos puede dar serostomía, que es la abundante secreción de saliva. Sueño, nos puede dar sueño, y hipotensión ortostática, ¿no? Que es la baja de presión arterial cuando nos paramos. Ya, hemos explicado de los liberadores, les he dicho, ¿no? Que existe la anfetamina y la metanfetamina como estos liberadores. Estos dos van a ser más que nada estimuladores del sistema nervioso central. Nos pueden usar como psicoestimulantes o psicotónicos. O sea, pueden usar los pacientes que tienen depresión y nos activa el sistema nervioso central, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar todos los fármacos que son simpaticolíticos o antagonistas adrenérgicos. Acuérdense de estos nombres, ¿no? De estos términos. O sea, hacen totalmente acción contraria a al sistema simpático, porque antagonizan este sistema, ¿no? Antagonizan el sistema nervioso simpático. Son antagonistas adrenérgicos. Acá dividimos, ¿no? Por los antagonistas adrenérgicos de receptores alfa y antagonistas de receptores beta. Tenemos a los no selectivos y a los selectivos. Acá también tenemos a los no selectivos y a los selectivos. ¿Ok? Ya vamos a ir hablando ya uno por uno de frente. Los antagonistas alfa adrenérgicos. O sea que hacen acción totalmente parecido al sistema parasimpático, ¿sí o no? Porque lo contrario del sistema simpático siempre va a ser el parasimpático. Los antagonistas alfa no selectivos pueden unirse al receptor alfa 1 o alfa 2 bloqueándolos, inhiben esta acción. Tenemos a la fenoxibenzamina o fentolamina, estos dos importantes. La fentolamina ya lo hemos mencionado un poco. Aumenta la liberación de neurotransmisores, ¿no? Cuando se une al alfa 2, o sea, la alfa 2 lo que era inhibir la liberación excesiva de neurotransmisores, pero como bloqueamos esta acción, aumenta la liberación de neurotransmisores cuando se activan, cuando lo inhibimos a estos receptores. Ahora vamos a hablar de inhibición de receptores. Disminuye el efecto vasopresor, ¿no? Cuando se unía el fármaco al alfa 1, ¿qué hacía? Hacía vasoconstricción. En cambio, como bloqueamos a esta alfa 1, ahora nos va a disminuir la vasoconstricción, ¿no? El efecto vasopresor se disminuye, por lo tanto, disminuye la presión arterial y nos ocurre una taquicardia refleja, ¿ok? Cuando disminuye demasiado la presión arterial, así como había una bradicardia refleja en los fármacos no selectivos, beta 1, en los fármacos no selectivos alfa va a ocurrir una taquicardia refleja, ¿ok? El uso clínico de la fentolamina lo podemos usar como tratamiento de hipertensión arterial o en los tratamientos de la feocromocitoma, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Un cáncer que ocurre en la glándula suprarrenal, justo en la parte medular. Y en estos pacientes va a haber abundante secreción de adrenalina, de noradrenalina. Y como hay abundante secreción de estas dos catecolaminas, lo que hace la fentolamina es disminuir esta cantidad de los neurotransmisores, ¿no? La enfermedad feocromocitoma se puede tratar con la fentolamina, acuérdense de la enfermedad feocromocitoma. Lo van a ver en medicina cuando entren a clínica. Ya, los antagonistas alfa 1 selectivo. Ahora vamos a hablar de los selectivos. Acuérdense, alfa 1, su acción principal era vasoconstricción, pero como lo antagonizamos con la prazosina, nos vasodilatan ahora, los vasodilatan. ¿Ok? O la tamsulosina también, otro fármaco
que también hace efecto en los músculos lisos, ¿no? Acá la prazosina nos disminuye la presión arterial sin causar taquicardia refleja porque son fármacos selectivos. Nos dilata el músculo liso de las vías urinarias también, gracias a la tamsulosina. La prazosina se va a usar para tratamiento de hipertensión arterial, ¿ok? Todos los fármacos que antagonizan el sistema simpático se puede usar para tratamiento de hipertensión arterial, sobre todo los que antagonizan al alfa 1, ¿ok? Los cardioselectivos, perdón, los que hacen efecto en el vaso. Acá se puede usar para trastornos de micción en pacientes con hiperplasia benigna de la próstata. ¿Se acuerdan? Hiperplasia benigna de la próstata es normal que ocurra en los pacientes mayores a 40 años. La próstata empiezan a agrandarse, ¿sí o no, chicos? Y es por eso que hacemos nosotros los internos, que vamos a hacer pronto. Tenemos que hacer tacto rectal para ver si es una hiperplasia benigna de próstata o si es que hay indicios de cáncer de próstata. Pero a los pacientes que simplemente tienen hiperplasia benigna de próstata, se le puede dar tamsulosina o prazosina. Tamsulosina de preferencia. Nos dilata las vías urinarias y nos hace urinar mejor, más fácilmente, ¿no? Sin que nos impida la próstata dilatada. Tenemos a las antagonistas de alfa-2 selectivo, la ioivina, y este va a ser un antagonista directo de la clonidina. ¿Se acuerdan? La clonidina era que hacía efecto en el alfa-2, era un agonista de alfa-2. Su antagonista directo va a ser la ioivina. Tiene efecto adverso como la hipotensión postural, ¿no? Esta ioivina. Ahora los antagonistas, o sea, los que inhiben las acciones de los receptores beta. Primero los no selectivos. Los no selectivos son un poquito, digamos, peligroso, un poco. Los beta 2 no selectivos se unen al beta 1 y el beta 2. Acuérdense, el beta 1 estaba más en el corazón, el beta 2 está en los bronquios y en los vasos sanguíneos. Cuando inhiben a estos receptores, como el propanolol o el pindolol, es peligroso darle a los pacientes cardíacos que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque también tiene un efecto broncoconstrictor, ¿ok? Porque se inhibe también el beta 2. Bueno, fuera que solo inhibiera el beta 1, pero también nos inhibe el beta 2 y nos ocasiona broncoconstricción en los pacientes asmáticos. O sea, el propanolol, el pindolol no se le puede dar a pacientes que tienen defectos cardiovasculares y también tiene asma, ¿no? Solo a los que tienen efectos cardiovasculares se pueden usar. Los beta 1 selectivos sí son muy eficientes para tratar a pacientes con hipertensión arterial, que tienen angina de pecho, arritmias y también nos pueden prevenir un ataque cardíaco, ¿no? Los beta 1 selectivos, que nos bloquea a este receptor, ¿no? El beta 1 que hacía nos aumentaba el gasto cardíaco, aumentando la fuerza de contracción del corazón y aumentando la frecuencia cardíaca, o sea, había mucho gasto cardíaco. Y por eso si le damos a estos pacientes, ¿no? que le dieron angina, que tienen arritmias, que tienen, ¿no? enfermedades cardiovasculares, le podemos dar metoprolol, atenolol o acebutolol. Todos los que terminan en ol son antagonistas betas, ¿no? Como el propanolol, pindolol, metoprolol, atenolol, acebutolol. No, tienen que hacer diferencia entre estos dos. El más representativo, el que más les van a dar, ¿no? En sus clases va a ser el propanolol, como el no selectivo, acuérdense, propanolol. Y el metoprolol, atenolol van a ser los beta 1 selectivos, los que solo bloquean al receptor beta 1, no les hace nada al receptor beta 2. ¿Ok? Acuérdense otro punto, ¿no? Que los beta 1 selectivos se usan para tratamiento de enfermedades cardiovasculares y los bloqueadores, no, perdón, los beta 2 agonistas que hemos visto acá. Acá está. Los beta 2 agonistas, los que hacen efecto solo dilatando a los bronquios, ¿no? Haciendo efecto en el receptor beta 2, van a usarse más en los pacientes con defectos en el sistema respiratorio, ¿ok? Los que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva. Son los que más creo que les van a venir en los casos clínicos, etc. Ya, chicos, preguntas, dudas. Si no hay, termino por mi parte y empezamos con el sistema nervioso parasimpático.
Ya. Ale, tu turno. Sí, chicos. Mientras Ale pueda alistarse, tómense un descanso de unos 2 minutos, 3 minutos. Respiren, tomen agua, coman chocolate, desayunen los que no han desayunado todavía, así como yo. Em, y esperemos que Ale ingrese, ¿ya? Preguntas, chicos, sobre el sistema nervioso autónomo, sobre los fármacos. Traten de repetir los fármacos porque si no, no se les va a quedar. Ya chicos, vamos a empezar con sistema nervioso parasimpático. A ver, déjenme compartir. Ya, sí se ve, me avisan si se ve o no se ve. Chicos. Sí se puede ver, Ale. Ya, gracias. No vi tu nombre, pero gracias. Ya. Entonces ya hablamos de lo que es el sistema nervioso simpático, ¿no? Lo que es la huida, la reacción rápida. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es los simpático-miméticos y los simpático-líticos. Cuando hablamos de lo que es el sistema nervioso parasimpático, ya hablamos lo que es el descanso, la digestión, ya no necesitamos mucha visión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la pupila? Se contraen, ¿no? Hacen miosis. Ya, entonces, el contenido es así, lo he dividido en... Primero vamos a hablar qué es la acetilcolina, porque es el neurotransmisor que va a unirse con los receptores y va a hacer como que nos va a describir todas las funciones que hace el sistema parasimpático y según a ello nosotros vamos a crear fármacos que creen o que hagan la misma función de la acetilcolina, ¿ya? Y se van a dividir en dos, ¿no? En una acción directa, en una acción indirecta y finalmente vamos a hablar los que, por así decirlo, inhiben al sistema nervioso parasimpático, que son los antimuscarínicos o parasimpático-líticos, ¿ya? Entonces, ya les dio la introducción. Básicamente, el sistema nervioso parasimpático contrae las pupilas, hay una estimulación de la salivación. Acuérdense que el sistema nervioso parasimpático es el sistema experto en ser secretagogo, que quiere decir, va a secretar ácido gástrico, va a secretar saliva, va a secretar sudoración. Entonces, ese es básico para lo que son sus prácticas de fármaco, porque también van a hacer videos de ello, induciendo fármacos al sistema parasimpático, ¿no? Ya, entonces como el sistema parasimpático es de relajo, todo, nuestra frecuencia cardíaca va a estar disminuida, va a haber broncoconstricción, va a haber una estimulación de la digestión, es como una forma de relajo, por así decirlo. Ya, entonces en el sistema nervioso parasimpático, acuérdense que las fibras son largas. Nuestro neurotransmisor es la acetilcolina y nuestro receptor van a ser sus receptores tanto nicotínicos como muscarínicos, ¿ya? Y las fibras postganglionares están más cerca a lo que es el órgano efector, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco sobre la acetilcolina. Básicamente la acetilcolina, su síntesis, su creación, su metabolismo y todo se resume en esta imagen, ¿ya? A ver. Ya, primero, ¿cómo se crea la acetilcolina? Va a haber una suma de la acetilcoenzima A más la colina y estos se van a sintetizar por lo que es la enzima colina acetiltransferasa o también llamada acetilcolina. ¿Ya? No, colinoacetilasa, ¿ya? ¿Qué pasa? Se junta la acetilcoenzima A y la colina mediante esta enzima
y forman lo que es en sí la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa con esta acetilcolina? Esta acetilcolina se va a ir a lo que son los receptores, se va a ir a una vesícula a acumularse, ¿no? Se acumula en esta vesícula y se va, por medio de exocitosis, se va a eliminar, ¿no? Ya. Ya. Entonces se libera de lo que es la neurona presináptica y no se va a quedar en hendidura presináptica, no se queda en esa hendidura, sino que tiene que ir a un receptor. Entonces se dirige a lo que son los receptores nicotínicos o receptores muscarínicos. Ya, esa es básicamente toda la síntesis y metabolismo de la acetilcolina. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, ustedes saben que todo lo que se crea también se tiene que controlar, no se tiene que metabolizar, no puede haber mucho de algo. Entonces, ¿quién degrada la acetilcolina? Es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, ¿qué hace? Rompe la acetilcolina. ¿En cuántos? Lo rompe en dos, en la colina y en el acetato. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se divide en dos, por transporte activo va a haber como que una reabsorción de lo que es la colina. Aquí está. La colina por transporte activo regresa otra vez a lo que es la neurona presináptica. ¿Ya? Ahora ustedes van a poder bloquear, por ejemplo, tu cuerpo, tu sistema nervioso parasimpático produce acetilcolina normal, pero nosotros queremos bloquear o crear fármacos que bloqueen, entonces actuamos a nivel de este metabolismo, como por ejemplo, ¿cuál? El besamicol. Este besamicol que básicamente se encarga de que la acetilcolina no se almacene, ¿ya? Ese es un fármaco. Otro fármaco es la toxina botulínica. Ustedes han escuchado lo que es el Botox. La toxina botulínica, ¿qué evita que... ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando... ¿Qué le hace la toxina botulínica a la acetilcolina? Básicamente evita que la acetilcolina se libere, ¿ya? Entonces no se libera. Y así otros fármacos más, por ejemplo, una sustancia que va a bloquear el transporte es la hemicolina, que está por acá, la hemicolina. Entonces va a evitar que la colina otra vez regrese a la neurona presináptica. Entonces, si la neurona presináptica no tiene colina, no tiene cómo formar más acetilcolina, ¿no? Entonces, otra forma de bloqueo. Ahora, andando un poco más en lo que es la toxina botulínica, va a afectar la liberación de la acetilcolina, como ya les dije, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que Tania les mencionó que los receptores nicotínicos básicamente están en la unión neuromuscular? Entonces, al no tener acetilcolinas nicotínicos, ¿qué pasa? Muscular, ¿no? Va a haber, no se libera la acetilcolina y ¿para qué nos sirve la toxina botulínica? Básicamente para terapias cosméticas como el Botox que les mencioné, o también otro uso que se les da son como las armas de guerra biológicas. Ya. Si no hay preguntas, este es todo el metabolismo de la acetilcolina. Ahora, les mencioné receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, que la acetilcolina se tiene que unir a un receptor para crear su función o empezar a hacer su función, ¿no? Los receptores que no se pueden olvidar, que no deben, son dos. Los receptores nicotínicos, que básicamente un recordaris de la teo de farmacodinamia, es que se unen a canales iónicos, ¿no? Entonces tenemos los receptores nicotínicos 1 y 2. Los 1 básicamente se encuentran en lo que son uniones neuromusculares y los 2 ya lo vamos a encontrar en ganglios, en el sistema nervioso central, en las médulas adrenales. Ese es solo de toda la teoría, ese es solo lo que hablan, es todo lo que hablan de los receptores nicotínicos. Lo que más se basan es en los receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos tienen una preferencia de unión a lo que es la proteína G. Ya acuérdense, no se olviden, los receptores muscarínicos se unen a la proteína G y los receptores nicotínicos se unen a los canales iónicos. Dentro de los receptores muscarínicos tenemos a dos
ustedes saben que tenemos 3 proteínas G, ¿no? Las inhibitorias, las estimulantes, o sea, GI, GS y GQ. Aquí vamos a usar 2 de ellas. La GI, que es la inhibitoria, que básicamente, a ver cómo les explico. Los receptores muscarínicos son 5. ¿Y cómo se llaman? Receptor muscarínico 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahora, todos los impares, o sea, el 1, el 3 y el 5, van a unirse a una proteína GQ. ¿Ya? Ustedes saben que la proteína GQ estimula lo que es la proteína sinasa C, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran? En el sistema nervioso central, en el músculo liso. Y los pares, ¿qué pasa con los pares? Estos pares se van a juntar a la proteína G inhibitoria y se encuentran en el sistema nervioso central y en el corazón, ¿no? Ya, eso es lo importante. Hay otros como que sustancias que bloquean a los receptores nicotínicos, como por ejemplo la D-tubocumarina, que es como que un relajante, la bungarotoxina, que básicamente es la toxina de las serpientes, o la alfa-neurotoxina, que es ya las toxinas de las cobras, las serpientes de coral, son toxinas. Entonces estas toxinas inhiben lo que es el receptor nicotínico. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, si un receptor nicotínico actúa a nivel neuromuscular, va a tener que ver con los músculos, no con su flacidez, con su tensión. Entonces, y los receptores muscarínicos también, dependiendo del fármaco, o sea, a qué receptor prefiere, va a crear sus efectos, tanto efectos adversos como sus efectos funcionales, los efectos que debería realizar. Ahora, ¿cómo actúa la acetilcolina? Como la acetilcolina tiene varios receptores en varios órganos, primero vamos a hablar sobre el músculo liso y las glándulas exocrinas, ¿no? ¿Cómo es esto? Nos vamos a referir primero a lo que es el muscarínico 3, ¿no? Receptor muscarínico 3. Este receptor muscarínico 3 se acopla a la proteína GQ. ¿Qué les dije? Los impares se acoplan a lo que es la proteína GQ. Entonces, se acopla a la proteína GQ y se excita, ¿no? Entonces activa la enzima fosfolipasa C. ¿Por qué? Porque el GQ activa a la fosfolipasa C. Al ser activada esta fosfolipasa C, ¿qué va a pasar? Va a formar 2 metabolitos. El primero es el trifosfato de inositol y el diacilglicerol. Todo esto está pasando en el músculo liso y en las glándulas exocrinas, acuérdense. Entonces, al activar el trifosfato de inositol va a liberar lo que es calcio. Imagínense que hay más calcio en su músculo liso. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber la contracción, ¿no? Va a haber más contracción del músculo liso. Pero imagínense calcio en las glándulas exocrinas. ¿Qué causa? Va a haber más secreción de las glándulas exocrinas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el diacilglicerol? También va como que a generar o a impulsar que haya más calcio, ¿no? Tanto en el músculo liso como en las glándulas exocrinas. Ya, y todo porque, o debido a qué, porque ha habido acetilcolina que se ha unido al receptor muscarínico 3. ¿Ya? Ahora, el otro órgano, por así decirlo, es el músculo cardíaco, ¿no? ¿Qué pasa o cómo actúa la acetilcolina en el músculo cardíaco? ¿Se acuerdan que hablamos de que en el corazón se encuentra el receptor muscarínico 2, o sea, los pares, ¿no? Entonces viene la acetilcolina, se une al receptor muscarínico 2 o 4, o 2 y 4, y los pares se unen a una proteína G inhibitoria. Al ser G inhibitoria, también estimulan a lo que es la fosfolipasa C, ¿no? Pero como son inhibitorias, no la activan, sino que inhiben a la adenilciclasa. ¿Ya? Entonces inhiben a la adenilciclasa. Entonces, ¿qué pasa?
van a reducir lo que es el calcio. Aquí ya no, en el músculo cardíaco ya no aumentan, sino que hay una reducción de calcio. Hay una reducción del calcio, activan el canal de potasio, o sea, hay más potasio, evitan, y cuando hay más potasio, evita el ingreso del calcio, ¿no? Entonces, ya no hay acción de este canal de calcio. ¿Y qué pasa en el corazón si no hay calcio? Hay cronotropismo negativo, dromotropismo negativo e inotropismo negativo, o sea, no hay buena contracción, la frecuencia cardíaca está disminuida y todo lo que hace el sistema parasimpático, ¿no? Pero esto están hablando a nivel de la acetilcolina. ¿Ya? Ahora, eso es en el músculo liso, en las glándulas exocrinas y en el músculo cardíaco. Entonces, acuérdense, ¿qué pasa en el corazón? Ya vamos a dibujar un corazón. Aquí en el corazón no va a haber inervación colinérgica, ¿no? Si no hay inervación colinérgica o hay pocos receptores, entonces por vía intravenosa nosotros podemos realizar estos efectos, ¿no? Por ejemplo, el cronotropismo negativo, inotropismo negativo, pero a nivel de lo que es la conducción. O sea, el nodo sinusal, el haz de His, el nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, acuérdense, en el músculo cardíaco la acetilcolina, en el corazón básicamente se encuentra en lo que es todo el sistema de conducción, ¿ya? A nivel de los pulmones también sí va a tener unos varios receptores colinérgicos, abundantes receptores colinérgicos. Ese es básicamente todas las funciones de la acetilcolina. Ahora vamos a entrar a lo que nos interesa, ¿no? A los fármacos. Si ya hablamos de los parasimpáticos miméticos, si tú quieres que haya más función parasimpático mimética, creas fármacos que se parecen a la acetilcolina, ¿no? Para que aumente. O, ¿qué puedes hacer? Puedes inhibir que la acetilcolina sea metabolizada, ¿no? Entonces son dos formas para que tú trates a tu paciente. Entonces, primero vamos a hablar los de acción directa. ¿Qué pasa con los parasimpáticos que son de acción directa? Son agonistas, o sea que se parecen a los receptores nicotínicos y muscarínicos, ¿no? Van a ser similares a lo que es la acetilcolina. Y vamos a tener varios grupos. Primero tenemos al grupo de los ésteres de colina. Acá tenemos a la acetilcolina, metacolina, betanicol y carbamazepina. ¿Ya? Entonces, todos los fármacos no quiere decir que son nicotínicos o muscarínicos, ¿no? Algunos tienen predominancia por ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, la acetilcolina actúa en los dos, ¿no? En los muscarínicos y en los nicotínicos. En cambio, la metacolina va a preferir unirse a lo que es los receptores muscarínicos, a diferencia de los nicotínicos. Pero igual se está uniendo a los dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la metacolina no solo cumple funciones muscarínicas, sino que también indirectamente funciones nicotínicas. Entonces, este fármaco puede tener efectos adversos, ¿no? El betanicol es netamente muscarínico y el carbacol actúan en ambos, como la acetilcolina, tanto muscarínico como nicotínico. Ahora, la colinesterasa o frente a la hidrólisis por la colinesterasa. La colinesterasa, ¿se acuerdan? Que es el metabolizador de la acetilcolina. Entonces, tiene una gran afinidad. Entonces, la colinesterasa obviamente va a desaparecer de la acetilcolina, ¿no? Lo va a romper. Por eso tiene 3 cruces. La metacolina no tanto, ¿ya? O sea, cierta parte puede ser metabolizada. En cambio, el betanicol no tiene afinidad con la colinesterasa, entonces va a tener mayor efecto. O sea, ¿qué quiere decir? Se va a quedar más tiempo en lo que es el organismo. Así igual como el carbacol. Ahora, ¿qué funciones tiene? Básicamente la acetilcolina hablamos de la acetilcolina, no es un fármaco, pero hablamos a manera didáctica para que entiendan cómo actúa la metacolina, el betanicol y el carbacol. Entonces, esta acetilcolina es inespecífica porque actúa tanto muscarínico y nicotínico. La metacolina básicamente va a actuar
o lo vamos a usar para lo que es el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, nos va a causar lo que es hipotensión y bradicardia. ¿Qué más? Como es selectivo, o sea, prefiere más los receptores muscarínicos, va a tener una mayor duración de sus efectos. No tiene hidrólisis, o sea, su hidrólisis con la colinesterasa va a ser más lenta. Entonces, similar a la acetilcolina, como estos fármacos se quieren parecer a la acetilcolina, ¿qué pasa? La metacolina nos va a causar hipotensión, bradicardia, o sea, va a causar los efectos de un sistema nervioso parasimpático, ¿no? Ahora, lo podemos usar para lo que es la hiperreactividad bronquial en pacientes asmáticos, ¿no? O sea, los pacientes, esta metacolina que va a hacer va a causar lo que es broncoconstricción. Entonces, induce la broncoconstricción bronquial para ver si el paciente que es asintomático, o sea, el paciente asmático que es asintomático tiene asma, ¿no? Ahora, el betanecol, como prefiere a los receptores muscarínicos, su efecto es más grande. Y ahora, no quiere a los receptores nicotínicos, entonces quiere decir que no hay efectos adversos indirectos, ¿no? El betanecol va a preferir irse a lo que es el tracto gastrointestinal y urinario, entonces por eso lo usamos para lo que es la atonía o retención urinaria, pero funcional, no obstructiva. O sea, que quiere decir que, por ejemplo, el cerebro deja de hacer funcionar a los riñones, por así decirlo. Entonces ahí usamos el betanecol. Pero ¿qué pasa si hay obstrucción urinaria por un lito o el betanecol no va a poder hacer nada, ¿no? Porque ya no actúa a nivel del músculo liso, sino que ahí está ocurriendo una obstrucción. Ya, eso con el betanecol. El carbacol también actúa a nivel de lo que es el sistema urinario y el sistema gastrointestinal, ¿no? Pero este va a ambos, al receptor muscarínico y nicotínico, ¿no? Pero va a preferir un poco más a lo que es el receptor nicotínico, ¿no? Entonces va a tener una duración más prolongada, pero a nivel de los receptores nicotínicos. Ya. Ahora, otros simpaticomiméticos son los alcaloides colinomiméticos. Entonces, bueno, miméticos que se quieren parecer, ¿no? Y tenemos a los naturales y a los sintéticos. Vamos a hablar sobre los naturales, ¿ya? Y esto me parece que viene en su práctica. Hay un video que les viene de la pilocarpina. Entonces, ¿qué es la pilocarpina? Es un alcaloide colinamimético, pero natural. Entonces, ¿en qué se diferencia? Básicamente la pilocarpina va a preferir unirse a receptores muscarínicos. La arecolina más a nicotínicos que muscarínicos y la muscarina también a receptores muscarínicos. Ahora, acá vamos a emplear un nuevo término si son aminas terciaria o cuaternaria. Las aminas terciarias van a poder atravesar, o sea, son más lipofílicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a atravesar con mayor rapidez lo que son las barreras. Una de las barreras es la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, estas aminas terciarias atraviesan más rápido estas barreras. En cambio, las cuaternarias son más hidrosolubles. Entonces, lípido con agua no van, ¿no? Entonces, y además de ellos son más grandes. Son más grandes. Entonces, estas aminas cuaternarias no van a poder ingresar a las barreras hematoencefálicas, ¿no? Por ejemplo, el cerebro no va a poder llegar a una amina cuaternaria. Ya, ¿y qué es lo importante? Básicamente, ustedes acuérdense que la pilocarpina no tiene efecto nicotínico, ¿no? Entonces, no tiene efectos adversos. Pero, y prefiere los receptores muscarínicos. Ahora, no se va a hidrolizar, ustedes acuérdense de la acetilcolinesterasa que degradaba la acetilcolina, ya no tiene buena afinidad con la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener más tiempo de sus efectos, ¿no? Más tiempo para realizar todas sus funciones. Y prefiere lo que es la visión, o sea, el ojo, el tracto gastrointestinal y el tracto urinario, ¿no? Como es una amina terciaria, su absorción es
preferible por lo que es la vía oral, ¿no? Porque va a atravesar también la barrera hematoencefálica. Ahora, nosotros lo vamos a usar para lo que es el glaucoma. Glaucoma, ¿no? Ya ahorita vamos a hablar del glaucoma. ¿Qué pasa? El paciente con glaucoma, un tipo de glaucoma viene con midriasis. Viene con midriasis, ¿no? Sus pupilas están muy dilatadas. Entonces, ¿qué hace la pilocarpina? Tiene que revertir ese efecto. Entonces, causa lo que es la miosis, ¿no? Miosis. Entonces, importante. ¿Qué causa o qué efectos hacen estos alcaloides colinamiméticos? Primero, miosis. Disminuyen lo que es la presión intraocular, ¿no? Como actúan a nivel muscular, aumentan el tono y la motilidad gastrointestinal. ¿Por qué? Porque estamos descansando, pero nuestro estómago está trabajando, ¿no? Está trabajando, entonces tiene que haber más motilidad y más tono gastrointestinal, así igual como en el tracto urinario, ¿no? A nivel pulmonar, sí causa broncoconstricción. Hay diaforesis. ¿Qué quiere decir diaforesis? O sea, la persona empieza a sudar más. Por eso les dije que el sistema nervioso parasimpático es secretagogo, ¿no? Y a nivel del corazón causa hipotensión, ¿no? Como ya les mencioné, inotrópico, cronotrópico y dromotrópico negativo. Ya, esos son los alcaloides colinémicos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el glaucoma. Entonces viene su paciente con midriasis, ¿no? Las pupilas están muy dilatadas. Están muy dilatadas, hay una presión intraocular elevada, el humor acuoso no se está degradando bien, entonces a ver, primero acordamos, ¿no? Miosis, con las pupilas están contraídas, están chiquititas, y midriasis cuando las pupilas están dilatadas, ¿no? Entonces ahí les traje dos imágenes. Entonces, viene el paciente con glaucoma, pero glaucoma de ángulo agudo. Ya, glaucoma de ángulo agudo. ¿Y qué pasa? Al haber mayor humor acuoso, hay una mayor presión, ¿no? Es como un globito que se llena, se llena, se llena, hay mayor presión, viene el paciente con midriasis. Hay un ángulo agudo, por eso se les dice un ángulo estrecho, que va a evitar que el humor acuoso se distribuya normalmente. Entonces, viene tu paciente y tú, ¿qué le vas a recetar? Pilocarpina. La pilocarpina, ¿qué hace? Hace miosis. Y si hace miosis va a aumentar lo que es el ángulo corneal, ¿no? Aumenta y va a haber un drenaje, ¿no? Acá no está drenando, ¿no? Y al tú recetarle pilocarpina, vas a drenar lo que es el humor acuoso. Y ya causas la miosis, ¿no? Ya. Ahora, también se va a usar para la pilocarpina, también se usa para lo que es el ojo y boca seca. ¿Por qué? Porque como es secretagogo, hay mayor, por así decirlo, mayor secreción, ¿no? Entonces ya usamos para lo que es la seroftalmia y la seroftomía. Ya, entonces, contraindicaciones, pacientes con asma, pacientes con EPOC, bradicardia severa, uropatía obstructiva. Asma, ¿por qué? Porque si tú le das un parasimpático mimético al asmático, le vas a broncoconstruir, ¿no? Entonces, tú lo que quieres es broncodilatar, entonces no le puedes dar un parasimpático mimético. Bradicardia severa, obviamente, si te causa hipotensión o cronotropismo o inotropismo negativo a un bradicárdico severo, le vas a bajar más todavía la frecuencia cardíaca, entonces no, le vas a matar al paciente, ¿no? Ahora, uropatía obstructiva. Como les mencioné, ¿no? El parasimpático actúa a nivel del músculo liso, entonces puede relajar o contraer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la obstructiva? Básicamente hay algo extraño que está obstruyendo el caminito, entonces los medicamentos parasimpático-miméticos no van a quitar ese objeto extraño y lo van a botar, ¿no? Esa es otra forma de uropatía. Y reacciones adversas, básicamente cuando ustedes consumen lo que es parasimpáticos miméticos, hay diaforesis, o sea, hay más sudoración, hay diarrea porque aumentas el tono muscular, el peristaltismo, y de igual manera cólicos y mesis, ¿no? Ya, ese es con el respecto de la pilocarpina y el glaucoma.
Ahora vamos a hablar de los parasimpáticos miméticos, pero de acción indirecta. Si acá hablamos de acción directa, estos fármacos se quieren parecer a lo que es la acetilcolina, los de acción indirecta, ¿qué quieren hacer? Van a inhibir a la enzima que destruye la acetilcolina. No, es como, a ver, dibujamos una neurona presináptica y está liberando acetilcolina. Entonces viene la acetilcolinesterasa y elimina un porcentaje de la acetilcolina, ¿no? Entonces, si nosotros inhibimos lo que es esta acetilcolinesterasa, la neurona va a seguir aumentando más acetilcolina y va a haber más acetilcolina en la hendidura sináptica, ¿no? Ya. Estos también se van a dividir en grupos. El primer grupo son los derivados carbámicos o carbamatos, que son inhibidores reversibles. Acuérdense de esta palabra, son reversibles. ¿Y a quiénes tenemos acá? Tenemos a la fisostigmina, a la neostigmina, a la piridostigmina, todos los que terminan en tigmina, ¿no? La fisostigmina es una amina terciaria, que quiere decir que puede atravesar la barrera hematoencefálica. La neostigmina y la piridostigmina son aminas cuaternarias, ¿no? Ahora, ambos o estos tres fármacos tienen una acción intermedia. ¿Y para qué lo usamos? La fisostigmina lo usamos para lo que es el tratamiento de glaucoma de ángulo cerrado, igual que la pilocarpina, pero ¿qué pasa? Esta fisostigmina tiene mayor tiempo de duración, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, vamos a hablar más adelante de la atropina, ¿ya? Que es un bloqueador del sistema parasimpático. Pero ¿qué pasa si tú al paciente le das bastante atropina? Puede llegar a una sobredosis o una intoxicación, ¿no? Entonces, el antídoto de la atropina es la fisostigmina, ¿ya? Importante de la neostigmina y la piridostigmina es que podemos utilizarlo para lo que es el tratamiento del ilio, para el tratamiento de la miastenia gravis y para la retención urinaria, ¿no? Entonces esto se usa mediante vía endovenosa y es para el tratamiento. Acuérdense, tratamiento, porque hay otro que es para el diagnóstico. Entonces, tratamiento de la miastenia gravis, la neostigmina y la piridostigmina, que son parasimpático-miméticos indirectos, ¿no? Que inhiben lo que es la acetilcolinesterasa. Ya, ¿qué más? Ya. Bueno, ya. Ahora, otro grupo que inhibe la acetilcolinesterasa son los alcoholes simples con nitrógenos cuaternarios. Acá solo vamos a hablar de un fármaco, que es el hidrofonio, ¿no? Este hidrofonio va a tener acción corta. ¿Y para qué lo usamos? Para el test de Tensilon. ¿Y qué es el test de Tensilon? Básicamente es un test para diagnosticar si el paciente tiene miastenia gravis o tiene una crisis colinérgica. Entonces, en la miastenia gravis, ustedes van a ver al paciente que tiene debilidad muscular. ¿Por qué? Porque estos pacientes no tienen receptores nicotínicos. ¿Y por qué no tienen receptores nicotínicos? Porque hay un factor autoinmune que destruye estos receptores nicotínicos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes saben que el receptor nicotínico actúa a nivel de la unión neuromuscular? ¿Qué pasa si no hay estos receptores? No hay quien tense los músculos, ¿no? Entonces hay una debilidad muscular. Y el primer signo que ustedes van a ver es la ptosis palpebral, ¿no? Como que el párpado se le cae. Entonces, ¿qué pasa si viene tu paciente y no sabes si tiene miastenia gravis o si tiene crisis colinérgica? Le das hidrofonio y el paciente, todos sus músculos recobran fuerza y su párpado otra vez se abre, se eleva, ¿no? Entonces, ya, este paciente tiene miastenia gravis. Entonces, la miastenia gravis, si tiene miastenia gravis, ¿qué pasa? La acetilcolina disminuye, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tiene crisis colinérgica? Bueno, los receptores hay una mayor captación de receptores nicotínicos, ¿no? Pero en la crisis colinérgica, que hay un exceso de acetilcolina, si tú le das
un parasimpático mimético de acción indirecta, entonces va a tener más acetilcolina, pero no hay ningún cambio, ¿no? Entonces ahí se da, ya no tiene miastenia gravis, sino que está sufriendo una crisis colinérgica, ¿no? Ya, ese es con los alcoholes simples. Y es el único fármaco que van a tocar en teoría, el hidrofonio. Ya. Otros son los organofosforados. ¿Se acuerdan que les dije que estos derivados carbámicos son inhibidores reversibles? Ya, ahora, estos organofosforados, que creo que lo hablamos en farmacocinética, son inhibidores irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que se van a unir y no se van a soltar por nada del mundo, porque son muy liposolubles. Y además de ello, además que son irreversibles, son muy liposolubles, no se quieren soltar, tienen una acción muy larga. Entonces, dentro de los organofosforados tenemos a lo que es todos los tóxicos, todo lo que son tóxicos. El etiopato, isoflurato, paratión, gases de guerra, donepezilo, ribastigmina, un montón de nombres raros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el donepezilo, la tacrina y la ribastigmina tienen un uso que lo usamos en la clínica, a pesar de que son liposolubles, pero lo usamos para lo que es el tratamiento de Alzheimer, ¿no? Entonces, va a haber, ustedes saben que el Alzheimer puede ser, una de las teorías puede ser una disminución del efecto de acetilcolina, ¿no? Entonces, si inhibimos la acetilcolinesterasa de manera prolongada, puede que aumente la acetilcolina, ¿no? Entonces, usábamos para el tratamiento de Alzheimer. Otros usos puede ser para el glaucoma, como es el ecotiopato, y lo encontramos en insecticidas, ¿no? Como el malatión, el paratión, y también como gas nervioso, que es el sarin, que se usaban, me parece, en guerras, algo así. Ya, entonces, organofosforados, liposolubles, irreversibles y de acción larga, ¿ya? Eso es lo importante. Ya, el síndrome colinérgico, ¿qué pasa si tú tienes mucha acetilcolina en todo tu cuerpo? Puede ser debido a una intoxicación por organofosforados, intoxicación por cargamatos o neostigmina, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde se encuentran estos fármacos en plaguicidas que bloquean irreversiblemente, como los organofosforados en el vaigón? El vaigón es un bloqueo reversible, ¿no? Que se encuentra dentro de los derivados carbámicos o carbamatos, ¿ya? Entonces hay mayor acetilcolina en tu cuerpo, a nivel muscarínico va a haber miosis, no, o sea, no vas a poder ver de cerca, si no ves de cerca hay una visión borrosa y hay un aumento de secreciones, ¿no? Porque el sistema nervioso parasimpático secreta GOGO. A nivel nicotínico hay fasciculaciones y parálisis flácida. Entonces, todo esto es por una elevación de la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos un antídoto, ¿no? Y les dije que la atropina es un inhibidor del sistema parasimpático. Entonces, le damos atropina y ya todo se revierte, ¿no? Es a nivel muscarínico, ¿no? Y la pralidoxina, como los órganos fosforados bloquean lo que es la acetilcolinesterasa, la pradiloxina es un activador de acetilcolinesterasa, ¿no? Es el antídoto, todo lo contrario. Ya terminamos. Ahora vamos a hablar de los antimuscarínicos o parasimpaticolíticos. ¿Qué quiere decir? Que van a bloquear todas las funciones del sistema nervioso parasimpático. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo se entendió? Ya. Espero que sí. Ya, los antimuscarínicos van a actuar como antagonistas competitivos. ¿Y qué quiere decir? No van a querer que los efectos de la acetilcolina se produzcan, ¿no? Van a bloquear lo que es, o actuar en el músculo liso, en el músculo cardíaco, en las glándulas exocrinas. ¿Y qué más? Las uniones neuroreceptores parasimpático del sistema nervioso parasimpático son sensibles, pero no son iguales a igual dosis. O sea, ¿qué quiere decir? Que los antimuscarínicos van a realizar ciertos efectos, pero a diferentes dosis. Ahorita lo vamos a entender mejor con lo que es la atropina. ¿Qué pasa con la atropina?
La atropina me parece que lo van a ver también en lo que es su práctica de fármaco. Entonces, ¿qué pasa con la atropina? Esta atropina, según la dosis, tú vas a poder ver efectos. Por ejemplo, a una baja dosis va a inhibir lo que es la secreción salival. O sea, si tu sistema parasimpático es secretagogo, la atropina evita que secrete, ¿no? Entonces, inhibe la secreción salival, la secreción bronquial, la secreción sudoripa. Le aumentamos más dosis, ya empieza el paciente a tener midriasis, ya inhibe lo que es la acomodación. Aumentamos más dosis, ya no hay cronotropismo ni inotropismo negativo, ¿no? Sino que el paciente ya empieza a tener taquicardias, sus pulmones se empiezan a broncodilatar. Ahora, aumentamos más dosis, ya inhibe lo que es el tono y la motilidad gastrointestinal, ¿no? Aquí no se va a poder hacer la digestión. ¿Qué más? Inhibe lo que es la secreción gástrica. Entonces, a diversas dosis crea diferentes efectos, ¿no? Y ese es lo característico de los antimuscarínicos, que a diversas dosis tienen varios efectos y según lo que tú requieras, le das o calculas la dosis, ¿no? Porque acá también inhibe lo que es el sistema genitourinario, ¿ya? Entonces, ¿qué causa la atropina? Puede causar taquicardia, es cronotrópico y dromotrópico positivo, aquí ya no es negativo, sino es positivo. Va a inhibir lo que es la secreción de la nariz, de la faringe, de los bronquios, va a antagonizar los broncoespasmos y previene lo que son los laringoespasmos, ¿no? Ahora, puede disminuir la secreción salival, porque si el parasimpático es secretagogo, la atropina bloquea todo eso, ¿no? Entonces ya no hay secreción salival ni gástrica, no hay tono ni peristaltismo, o bueno, la frecuencia del peristaltismo disminuye. A nivel genitourinario, dilata lo que es la pelvis renal, los uréteres y la vejiga. A nivel del útero atraviesa lo que es la barrera placentaria y disminuye la variabilidad de latidos en el feto. También va el más importante, por así decirlo, inhibe la actividad de las glándulas sudoríparas, ¿ya? Y a algunos les puede dar fiebre atropínica porque como inhibe esta sudoración, hay mayor, ustedes saben que para regular la temperatura, la sudoración nos ayuda, ¿no? Entonces puede haber fiebre atropínica porque está inhibiendo, no hay sudoración, entonces aumenta la temperatura. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que vemos dentro de la atropina? Están los alcaloides naturales, que son la atropina, la escopolamina. Entonces, la atropina es un alcaloide natural. Ahora, otros antimuscarínicos son los derivados semisintéticos. Entonces, acá tenemos a la omatropina y a la butilescopolamina, que son aminas terciarias y cuaternarias, y también ya a los sintéticos, ¿no? Como el ciclopentolato y el ipratropio, ¿no? Ipatropio, ya. Esa es la atropina. Entonces, ¿para qué lo usamos? Antiespasmódico, antisecretor, manejo de dosis de la acetilcolinesterasa, antidiarreico en la oftalmología, pero también de larga duración. Tenemos la tropicamida, ipratropio, escopolamina, glucopirolato, un montón de fármacos, ¿no? Otro fármaco importante es la escopolamida. Entonces, ¿qué pasa con la escopolamida? Esta es una amina terciaria que básicamente va a tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, va a deprimir el sistema nervioso central. Al paciente le va a causar somnolencia, amnesia de tipo anterógrada, fatiga, incapacidad, euforia. El paciente ya tiene anomiosis porque está inhibiendo el sistema parasimpático, entonces que el paciente que tiene midriasis, ¿no? Ese es otro fármaco importante que es dentro de los antimuscarínicos, que es la escopolamina. Finalmente tenemos los alcaloides semisintéticos y sintéticos. Acá tenemos un montón de fármacos, ¿no? Que les mencionaba: ipratropio, oxitropio, tiotropio, ciclopentolato, tropicamida,
pirencépida y telencépida. Entonces, estos primeros, el hipotropio, oxitropio y tiotropios, básicamente causan lo que es la broncodilatación, taquicardia e inhiben la secreción salival, ¿no? Ahora, el ciclopentolato y la tropicamida ya causan midriasis, pero acá en menor duración que la atropina, pero generalmente usamos más lo que es a nivel clínico la tropicamida. Y la pirencépida y la telencépida son antagonismos selectivos del receptor muscarínico 1 en relación al muscarínico 2 y a nivel digestivo actúan a nivel del muscarínico 3, ¿no? Entonces, según el receptor que actúan y según la dosis, los antimuscarínicos producen sus efectos. Ya. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene bastante una intoxicación por antimuscarínicos? ¿Qué quiere decir? Se bloquea lo que es el sistema nervioso parasimpático. El paciente va a presentar una sequedad de boca. ¿Por qué? Porque no hay saliva, no hay secreción bronquial, no hay secreción gástrica. Ahora, aparte de ello, hay midriasis. ¿Qué pasa con la midriasis? El paciente no puede ver bien, entonces la visión es borrosa. Hay fotofobia porque ustedes saben que la acomodación de la pupila es según la luz, ¿no? Entonces, en midriasis, el paciente no soporta la luz. Va a haber intolerancia al calor. ¿Por qué? Porque sus glándulas sudoríparas están bloqueadas, entonces no tiene cómo liberar el calor. Hay retención urinaria porque no hay quien, por así decirlo, no hay quien relaje la vejiga, la uretra, entonces el paciente no puede orinar, ¿no? Obviamente hay menos sudoración porque están bloqueadas estas glándulas. Hay retención urinaria, hay constipación y hay taquicardia, ¿no? El corazón empieza a palpitar más rápido. Entonces, una mnemotecnia que es, igual se les van a decir en su clase, es ciego como murciélago porque no ve, hay midriasis, seco como tronco porque no suda el paciente, ardiente como brasa, entonces como no suda, aumenta más temperatura, ¿no? Y rojo como remolacha. Ya, entonces ese es el síndrome anticolinérgico por un exceso de antimuscarínicos. Y terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Si no, ya saben, chicos, sus reacciones de todo bien, todo mal, alguna queja.